tu palabra es mi escondite. Pusieron un mensaje. Hay una equivocación. En latín la J y la G no tienen el mismo o similar sonido. La J se reemplaza por la Y. Ok, y vean esto porque quiero que entiendan que qué curioso lo que es la gente que tiene tanto deseo de llevar la contraria y de rechazar la verdad del nombre. Que se agarran de cualquier verdad X que puedan saber para ir en contra respecto a la importancia del nombre del Todopoderoso y de su Hijo. Hemos hablado de que es la pronunciación, que al ser idioma hebreo originalmente los nombres no utilizamos las mismas letras al hablar en español y por ende habría que usar letras del español que hagan que la persona en español que lo lea de una manera correcta, o sea, pronunciándolo de manera correcta. Pero hay varias cosas, está la transcripción, la transliteración y la traducción, ¿verdad? Que viene siendo el significado de una palabra. Pero por otro lado está cuando, por ejemplo, el nombre Yahweh, que tiene 4 letras, lo queremos pasar a letras del español, hay 2 opciones. Una, enfocándonos en las letras utilizadas en el hebreo, que serían equivalentes a 4 letras, o bueno, 3 letras, una de las cuales se repite, de las letras usadas en el español, y por eso quedamos, por ejemplo, con YHWH. Pero si lo que nos queremos es enfocar en la pronunciación, entonces debemos utilizar otras letras, entre eso vocales, para poder saber cómo pronunciar el nombre. Y ahí es donde salen diferentes formas de transcribir o transliterar el nombre de Yahweh y del Hijo. Entonces, con eso dicho, eso es lo que menos hicieron los supuestos traductores a través de la historia con el nombre del Padre y del Hijo. Como sabemos, los masoretas decidieron poner puntos de vocal, por un lado positivo para que no se perdiera la pronunciación del hebreo, pero por un lado negativo lo utilizaron para básicamente forzar, prohibir a los sacerdotes pronunciar el nombre y forzarlos a pronunciar Adonai o Elohim cuando viesen el nombre Yahweh. Eso llevó a que después traductores que no sabían lo que hicieron los masoretas salieran con la versión Jehová, que después se convirtió en Jehová. Como sabemos, la J se creó en el siglo XVII y por ende ese sonido como tal no habría existido en algunos idiomas o no estaba una letra para pronunciarlo. Pero lo que también se les olvida a muchos, o a veces se les olvida cuando explico algo, es que hoy en día muchísima gente habla el idioma español, otro montón de gente habla el idioma inglés. Y por ejemplo, la letra J se pronuncia completamente diferente en español y en inglés. Cuando uno dice que el sonido de la misma no existía, habría que ponerse a pensar en cuál de los idiomas o cuál sonido era el que no existía, porque como he dicho, si nos ponemos bien drásticos y claros, se podría decir que el sonido sí existía, la letra no en español, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en español está la J, que es similar a la Het del hebreo. El punto es que la forma no existía en las letras que se utilizan del latín, por ejemplo, y por ende se tuvo que crear en el siglo XVII, pero el sonido obviamente existía. Y me estoy refiriendo en este caso a hebreo. Repito, hay que entender que hay gente que habla inglés, hay gente que habla español, hay gente que habla francés, hay gente que habla alemán, y las letras que se utilizan en todos esos idiomas, que son las mismas, se pronuncian diferente de acuerdo al idioma. Y lo que hay que tener claro es la pronunciación, y por eso me voy a enfocar en eso ahorita, y todo eso fue una introducción. Entonces el mensaje de el comentario de la persona decía, bueno, y por si algo para resumir antes, recuerdan que geografía, geología, significa el estudio de la tierra, también tiene que ver con tierra, geo, ¿verdad? La ubicación de algún lugar sobre la tierra, de todos los lugares, ¿verdad? Los mapas y demás. Entonces, geo, como lo mostré en ese corto que hicieron, hace alusión a tierra, como mostré también en el video. En latín, sus es cerdo. Enfocándonos solo en eso, G, que es tierra, y sus, que es cerdo, tendríamos cerdo de la tierra. Eso fue, punto. Ahora bien, pusieron un mensaje. Hay una equivocación. En latín la J y la G no tienen el mismo o similar sonido. La J se reemplaza por la Y. Entonces la persona dice, la J se reemplaza por la Y. Ahí no sé a qué se refiere exactamente, porque una es una letra, otra es otra. O sea, no sé si se está refiriendo a, por ejemplo, en Jehová, que la cambiaron por una J y se convirtió en Jehová. Pero ahí uno podría preguntar por qué cambiaron la letra y por qué cambiaron la pronunciación. Porque si fuera que cambian la letra pero la pronunciación se mantiene, está bien, más o menos. Pero ¿por qué el cambio? ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, no sé si es que se está refiriendo al hecho de que G de geo o G de tierra se pronunciaría como una Y. Y eso es cierto en el latín por la Y.
No soy creyente, pero si lo que buscamos es la verdad, tus datos no son precisos. El término geo no tiene ninguna relación con Jesús. Si lo va a decir así, pues obviamente no, ese no era el punto del mensaje, de lo que estaba diciendo. Y por otro lado, pero vea como ya mismo está diciendo, Jesús, pues sí tiene un sonido similar. Y ese es el punto de lo que yo estaba diciendo, que en fonética el inicio es igual. Dice, el término geo no tiene ninguna relación con Jesús. Dice que en latín y en hebreo sería Yeshua. Error, ¿verdad? Entonces ya está segura esa persona el nombre Yeshua, porque eso es lo que la mayoría de los judíos dicen, o la mayoría de la gente dice, judíos mesiánicos y demás. Entonces ya lo da por un hecho, porque la mayoría gana siempre entre las masas. Por otro lado, dice que latín y hebreo. Si el nombre es Yeshua en todos los idiomas, punto. Si fuera Yeshua es el mismo en todos los idiomas, porque los nombres personales no cambian. Por otro lado, si la persona me está diciendo que la J se cambia por una y que la G de Geo se pronuncia como Y originalmente, entonces estamos llegando a lo mismo. Yeshua sería como con G, y en el más antiguo se pronunciaba como la GU en español. Entonces, de hecho, si vamos a poner esas dos letras juntas, curiosamente lo está viendo ahora, sería gay, se pronuncia como G. Entonces, gay sus. Pero también se les olvida, vuelvo y repito, que en inglés no se pronuncia Jesús, se pronuncia Jesus. Entonces volvemos a lo mismo de la Y, porque J y Y en inglés viene siendo casi que lo mismo en pronunciación. En lo que respecta, vean cómo la persona se enfocó en lo de la G para tratar de traerse abajo el argumento entero. El punto principal de todo es que sus significa cerdo, porque lo de la tierra es secundario. Fuimos hechos del barro, estamos en la tierra, pero que sea un cerdo. Como sabemos, Antíoco sacrificó un cerdo en el templo. De vino todo el comentario que hice, porque el templo representa el cuerpo fue hecho de la tierra, y él sacrifica en el templo un cerdo, cerdo en latín, sus, G de geografía, tierra, cerdo de la tierra, cerdo en el templo. Pero si vamos a volvernos por esta persona que pone aquí esto con respecto a la pronunciación, y vuelvo y repito, entonces sería solo la pronunciación en español, sin incluir ninguna pronunciación en ningún otro idioma del nombre Jesús como lo pronuncia. Solo en español, Jesús sería, ese es el cerdo, porque la pronunciación, repito, tierra, si lo vemos así, entonces no sería igual al español, aunque ya vieron la conexión que hay de la palabra como tal cuando lo presenté en la pantalla. Pero si vamos a ir a la pronunciación de cómo habría sido en un pasado escrito, Jesús significaría él es cerdo o ese es el cerdo, así de simple. En resumen, es triste cómo quieren llevar la contraria por un punto que al final no es el punto, y no toma en cuenta el principal punto, que era el que la palabra sus significa cerdo, punto. Ahora bien, entonces vamos a